marcó un amanecer galáctico, el tiempo del no tiempo, y para muchos, el inicio de una nueva era. Y conforme avanzamos en el tiempo, grandes profecías antiguas parecen estar a punto de cumplirse. Megaterremotos y tsunamis, inversión de polos, tormentas solares, el regreso de los Anunnakis y la rebelión reptiliana son solo algunas de las señales que indican que el fin podría estar cerca. XY presenta Frecuencia Paranormal. Frecuencia Paranormal. Acompaña a Luis Ordelli, martes, miércoles y jueves, de 7 a 8 de la noche en un espacio donde analizaremos y discutiremos todos los fenómenos paranormales que sabemos existen, pero que nadie se atreve a discutir. Aquí comienza un episodio más de Frecuencia Paranormal. Por XY. Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a una edición más de Frecuencia Paranormal. Como todos los jueves nos acompaña Max Brannon en cabina, con quien hoy vamos a conocer tecnología ovni-nazi, pero mucho más allá después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a iniciar el programa con un fragmento de un canal de YouTube que se llama Base Agarty. En este canal de YouTube hay un programa muy interesante que se llama Antártida, Conspiración Antártica, ¿ok? Póngale atención a esto. A la existencia de un continente en el extremo sur de la Tierra. Es sabido que desde la más lejana antigüedad ciertos conocimientos geográficos eran custodiados por organizaciones secretas y por grupos de poder que guardan ese conocimiento para su provecho. El más significativo de estos mapas es el elaborado por el almirante otomano Piris Reis en 1513 como parte de la obra El libro de las materias marinas. El mapa de este navegante turco detalla las costas del océano Atlántico, incluyendo partes de América en la época todavía no oficialmente descubiertas. Pero lo más llamativo del caso es que la carta marítima detalla, más al sur del continente americano, la existencia de las costas antárticas libres de hielo. ¿Cómo es posible esto? La existencia de mapas antiguos, principalmente marineros, que detallaban tierras supuestamente incógnitas, es un hecho que el sistema tiene que ocultar, pues no encaja con la historia que le interesa hacernos creer, la que nos imparten en escuelas, universidades, medios de comunicación. Este tipo de material, conocido únicamente por unos pocos, siempre ha circulado en ciertos ambientes y círculos de las cortes y centros de poder mundial de cada época. La finalidad de la ocultación de este conocimiento no se le escapa a quien tenga la mente mínimamente despierta, y aunque desde el poder se insiste en convencernos de lo contrario con todo tipo de argumentos y de puestas en escena, la realidad es que el tiempo actual no es una excepción a esta práctica. Toda la Antártida se encuentra sometida a un estricto protocolo de seguridad que prohíbe la navegación aérea sin una estricta autorización. Asimismo, como decimos, está prohibida la difusión de imágenes de satélite del continente al sur del paralelo 70. Todo es secreto y nadie, ni tú, ni yo, ni nadie, puede acceder a la Antártida sin autorización. ¿Quién controla todo esto? Oficialmente todo se halla bajo control de un tratado antártico compuesto por 28 países, si bien la realidad es que la Antártida es un espacio controlado por agencias secretas y paragubernamentales donde hacen y deshacen todo lejos de miradas indiscretas. Cubrir sus proyectos más secretos e inconfesables con la bandera del ecologismo les permite mantener el control y el dominio absoluto del continente subpolar. Con esta cobertura altruista pueden satanizar y poner la etiqueta de antiecológico a quien cuestione su control y su dominio absoluto sobre la Antártida. Y este es un pequeño fragmento de cosas que Max nos platicará en el programa del día de hoy. Preguntas que le haremos a Max es, cuando ustedes tengan la oportunidad de ver el video, ya lo voy a postear en mi fanpage, van a ver imágenes de la Antártida, y van a darse cuenta de que no todo es hielo. Yo he visto videos incluso de desplazamientos en motos de nieve, donde se mira inclusive vegetación de alguna manera, y no es todo puro hielo. Entonces, le preguntaremos a Max, ¿cómo podemos saber si estas fotos son reales? ¿Cómo podemos llegar a entender que haya una organización que tenga prohibido el acceso? ¿Por qué no nos permiten tener acceso a información, a tomar fotos? ¿Qué tiene que ver esto con la tecnología nazi? ¿Los nazis estaban interesados acaso en los polos por las supuestas aperturas? ¿Qué había ahí? ¿Será que había tecnología extraterrestre antigua?
Esta y otras preguntas conoceremos de la respuesta de la mano de Max Brano, periodista e investigador, el día de hoy, que nos trae el tema de tecnología nazi más allá de la Segunda Guerra Mundial. Max, bienvenido a tu espacio, a esta tu casa, al 105.7. Buenas noches a todos los camaradas en El Salvador y en el extranjero, que espero que estemos contando los días para el 1 de marzo. Sí, Jail. Pues mira, en respuesta adelantada a alguna de tus preguntas, yo quiero decirte que, en primer lugar, cuando accedan a estos videos de Estación Base Agarty, que se encuentra en España, pero que depende del Movimiento Vegano Emergente de la Argentina, que es una fundación econazi, pudiéramos decir, del ya difunto periodista y escritor argentino que se hacía llamar Nimrod de Rosario. Se conoce el nombre de él, pero el nombre de pila de bautismal no se me ha quedado. El que se me ha quedado es el seudónimo poético Nimrod de Rosario, porque era tan raro que como no se me iba a quedar, ¿verdad? Solo raro se me queda. Y la cuestión es que este video que estabas tú posteando no es el único, es el primero de una serie de 14, que por cierto en televisión, si tienen ustedes la llamada televisión de cable por suscripción, en la que no tienes que estar zapeando, sino que de una vez de antemano te dan el catálogo de las películas que puedes pedir y te suscribes a esas y solamente a esas, son 14 entregas. También en internet, ya sea en Google o en Yahoo, lo vas a encontrar en 14 entregas, pero no van enseguidilla una después de otra, sino que, vaya, ya es primero la segunda entrega, después la tercera, luego sale la primera, pero me consta, porque varias veces he pasado por todo el documental, que están sí las 14 partes. Ahora, de esas partes yo quiero decir esto. Hay algunas escenas, no todas, y son por cierto la menor parte, que se repiten, de dirigibles en tiempos actuales, o sea, del siglo XX en Antártida, dirigibles después de la era nazi. Ya estamos hablando post Segunda Guerra Mundial, pero siempre en la Guerra Fría. Hay fotos de carreras de motos en Antártida, hay fotos de las distintas bases gringas y no gringas de otras potencias también en Antártida. Asómbrense ustedes, inclusive una base israelita. O sea, me pregunto qué demotres están haciendo los israelitas ahí, porque si tuvieran una base en el Sahara, aunque sea en Argelia, pues yo lo podría entender, aunque Argelia sea país islámico. Oye, pero son un montón de países los que tienen, y ya tienen dividido las zonas como... Es que eso es parte de lo misterioso, porque mira, yo puedo entender que haya una serie de países en Antártida que sean limítrofes. Vaya, se comprende que esté presente Chile, que esté presente Argentina, que esté presente Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, en alguna medida los británicos y los Estados Unidos, porque fueron los primeros en llegar ahí. Y si es cierto, porque hay muchas dudas al respecto del sobrevuelo del almirante Byrd sobre el polo sur geográfico y el polo sur magnético, después él se desdijo y luego volvió a defender hasta antes de morir, hace apenas pocos años, que sí había pasado por encima. O sea, mantuvo posiciones opuestas a lo largo de su vida, por lo cual no se le puede creer del todo. Pues los norteamericanos y los británicos tendrían derecho de andar ahí por haber sido de los primeros exploradores. Consecuentemente, también los alemanes, porque fueron de los primeros exploradores. Pero, ¿y todos los otros de la ringlera de 28 países que están haciendo ahí de metidos? ¿Y por qué se los permiten los demás? Lo que queda claro para mí es que ya lotificaron todo un continente del tamaño de Sudamérica. Lo lotificaron para ellos. Ahora, nadie lotifica simplemente un montón de glaciares y hielo, porque a eso no le vas a sacar provecho. Lotificas algo cuando crees que va a haber algún provecho que justifica todos los líos políticos y diplomáticos en que te has metido y toda tu inversión. ¿Qué podría ser esa justificación? Pues yo creo que la parte documental que nos posteaste nos lo estaba adelantando, los mapas del almirante Piri Reis. Quiero decir que los mapas de ese almirante, que no era musulmán sino judío, ya voy a explicar por qué, no se limitan a ese mapa como triangular bien isósceles viendo hacia abajo, con la punta hacia abajo que siempre nos muestran. Ese es uno de 32 mapas, que no son fragmentos tampoco, sino que armados todos, como un rompecabezas, cubren una pared, porque eran como una sala de mapas donde él se paraba con un palito, ¿verdad?, para indicarle a sus marineros, hoy vamos a dar la vuelta por aquí, le vamos a salir a los cristianos por allá, exactamente igual que todas las salas de mapas de los centros de mando navales antes del advenimiento de la computadora. Hoy con la computadora, pues sí, ya no son así. Lo que hacen es que proyectan sobre una pantalla. Digo que Piri Reis no era musulmán, sino judío, porque Piri Reis no es más que en sefardita, que es un dialecto hebreo mezclado de español, como era el hebreo hasta el siglo XVI, porque la mayor parte de los judíos se concentraban en España hasta que los expulsó la Inquisición y la monarquía española. Significa en sefardo Pedro Reyes. Y esto lo único que significa es que fue
un judío bautizado que se hizo bautizar con la obvia intención de quedarse en España, el que se hacía bautizar como que adquiría pues la ciudadanía española, tal como se obtenían las ciudadanías en aquella época, que era por la religión, porque la religión testificaba de que ibas a ser obediente a los reyes, pero posteriormente lo han de haber expulsado por alguna razón. Y como no había un Israel donde ir, porque ese estado no empezó a existir sino hasta 1948, quizás era buen geógrafo, buen capitán de barco, lo que sea, pero fue a parar a Constantinopla, que era un destino natural para un buen navegante y un buen geógrafo de su época, porque es como que actualmente un desertor de una marina altamente tecnológica, ponerle la china o la norcoreana o la rusa, vaya a parar a Londres o a Nueva York, por ahí, ¿por qué no? Si son las sedes de las mayores marinas en otras partes de la tierra que son enemigas del gobierno que lo expulsó. Ahí fue a parar Pedro Reyes, y al islamizarse, se ha de haber tenido que convertir al Islam para poder trabajar en la flota del sultán, adoptó el nombre ya de islamizado de Piri Reis, pero que conserva las raíces sefardas provenientes de España. Te digo esto por lo siguiente, porque está comprobado por los diarios de Colón y por la investigación biográfica que ha hecho la familia del almirante, que se conserva íntegra en las Islas Baleares, Barcelona y una población de España que se llama La Giralda o La Gironda, y están todos los descendientes del almirante, que conservan una vastísima biblioteca de todos los documentos referentes a él de su época y posteriores, en el monasterio de Palos de Muguer, donde él hizo parada muchas veces antes de visitar a los reyes de España, a tratarlos de convencer que financiaran la expedición, merced a la cual nosotros llegamos a ser una civilización en este continente. En ese monasterio había bastantes de los mapas de Piri Reis, unos que los conserva la familia de Colón, otros una familia española nobiliaria, de una señora que salía mucho en las revistas Hola Ilustrada y gente, que se hacía llamar la Duquesa Roja, porque era una duquesa de Maura, que Franco la detestaba porque a la hora de la Guerra Civil Española su papá y su abuelo, a pesar de ser nobles, tomaron partido por los republicanos y por los rojos, y ella, por llevar la contraria a Franco, siempre fue roja toda su vida, a pesar de que era pariente de los reyes de España. Sin embargo, por aquel respeto supersticioso que tenía el caudillo por la monarquía, al final de su vida, de la vida del caudillo, la dejó a ella volver a España, la amnistió en 1968. Sus propiedades nunca le fueron confiscadas, simplemente que si ella entraba a España sí le iban a detener, por esa amnistía ya no la detuvieron, y en las propiedades de ella, que actualmente se conservan en pro de las municipalidades en las cuales estaban 2 castillos, eso lo llenó de libros de la época de Colón, unos escritos por el almirante, otros por los curas que fueron sus confesores, otros por el obispo de Toledo, y ahí hay mapas de Piri Reis que están fechados en España. Pero sintetizando un poquito entonces, más. Con esto lo que te quiero decir es que la misma España ya había hecho navegaciones a la Antártida, y la misma España en siglos medievales ya sabía que la Antártida existía y por lo tanto Sudamérica. Simplemente Colón fue comisionado para integrarla políticamente a los reinos mediante conquista, pues los nazis hicieron algo igual. Ya descubierto. Pero la pregunta es, 2 preguntas ¿Cómo fueron puntuales. a dar ahí? No, 2 preguntas puntuales. Una, ¿qué teorizás de lo que podría existir ahí para que haya tanta restricción? ¿Y qué tiene que ver esto con la tecnología nazi después de la Segunda Guerra Mundial? Lo que teorizo es esto. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, la Alemania del Reich había explorado y colocado fortines y bases que en la base de datos, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, hay páginas web donde se puede acceder a eso, que conformaban un territorio equivalente a Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, Austria y todo el centro de Europa. Eso lo llamaron Nueva Suabia y fue reclamado y otorgado por la Liga de las Naciones, que era el equivalente de las Naciones Unidas en aquella época. Por lo tanto, y como el Reich alemán en ese momento era el gobierno legítimo de Alemania, porque ni en guerra estaba todavía, quiero decir que según el derecho internacional, esa porción de la Antártida, que es enorme, en América sería como del tamaño de Colombia, Venezuela y Ecuador unidos, sigue perteneciendo a Alemania, y ellos la llamaron Nueva Suabia y la incorporaron como provincia del Reich, no más que su única población era de militares y científicos. Hubo muchos desembarcos de científicos que están documentados hasta con filmes y con fotos de estas entregas de documentales viejos del tiempo del Reich, de Estación Base Agarty, que llegaron a poner ahí estaciones meteorológicas, pero aquí está lo más misterioso, mineras también. Entonces, eso de las estaciones mineras, que se lo trae un bobo, porque si tú estás por originar una guerra, es cierto que necesitas petróleo, necesitas carbón, necesitas hierro, acero, lo que sea, pero no te lo vas a ir a traer al otro lado del mundo, y menos por mar, porque
tus enemigos te van a cortar todas las líneas, entonces toda la inversión que hiciste y las guarniciones que colocaste al otro lado del mundo, allá se van a quedar. No, lo que nos han fotografiado en estas entregas de documentales y otros que han salido, porque no son los únicos, son máquinas excavadoras para bases sumergidas, para bases intraterrenas, bases bajo las montañas. ¿Por qué? Porque los alemanes ya habían tenido acceso a los mapas de Piri Reis. Claro, no se los habían robado. ¿Pero qué decían los mapas para que los...? Es que los mapas lo que te revelan es la Antártida sin hielo. Es decir, te revela la Antártida como era hace 18.000 años y como según las últimas probanzas y sondeos geológicos se han hecho, era todavía hace 5.000 años, cuando ya había civilizaciones en América y, por ejemplo, en el Medio Oriente. ¿Pero tenían información de que algo podían encontrar o solo era pura especulación con respecto a lo que podían hallar? Los mapas son exactos. Los mapas, por ejemplo, te colocan montañas donde cuando los alemanes llegaron, y aún ahora hay montañas. Te colocan lagos donde cuando los alemanes llegaron, y aún ahora hay lagos. No, pero me refiero a que si tenían idea de que podían encontrar tecnología antigua, por ponerte un ejemplo. Es que ahí está la cosa. Si la Antártida era todavía subtropical, ajá, y estaba dividida en 3 masas semicontinentales con vastos fiordos entre ellas y muchos ríos que todavía corren, pero corren bajo el hielo, y eso no es leyenda, está comprobado hasta por las bases soviéticas abandonadas que ahora son propiedad de la Federación Rusa, que también está zampada ahí. Si tenía lagos submarinos y también a nivel superficial que se pueden ver y que siguen estando en el mismo lugar, ellos coligieron. Es posible que bajo la capa de hielo, aunque no haya ganado, aunque no haya árboles ya, no haya líquenes o nativos o lo que sea, pero en las aguas interiores, si son aguas volcánicas, sí se haya conservado biofauna que de alguna manera sirva para la industria farmacológica alemana, para nuestra base de alimentación, para tener guarniciones ahí. En otras palabras, iban en pos de un mundo sumergido como el de Jacques-Yves Cousteau. Debo recordar a todo el mundo que cuando Jacques-Yves Cousteau llegó ahí, llegó con la mejor tecnología submarina de su época y sin embargo ahí pereció al tercer intento de asalto a la Antártida. Es como que los gobiernos estos no permitían exploraciones de científicos humanistas individuales, si es que era un científico humanista, porque muchas veces de estas fundaciones se valen también los servicios de inteligencia de su país, vale decir Francia, y lo menciono no por los atentados recientes en París, sino que porque a los años se fue a meter el hijo de Jacques-Yves Cousteau ahí también, y ahí también pereció, casi en el mismo punto de su padre. Entonces, con eso no estoy yo diciendo que hay reptilianos al acecho así metidos debajo de la nieve esperando con rayos láser, sino que, suponete, encontraron unos mantos de petróleo tan enormísimamente oceánicos que harían descender el valor del barril a 10 centavos el valor del barril de tan abundante que fuera esa sustancia. O encontraron helio 3, como lo que hay en la Luna, que siempre se nos ha dicho que solo en la Luna hay. Bueno, solo en la Luna hay de los continentes conocidos explorados, pero es que esta es tierra vetada, ¿verdad? O encontraron cualquier otra cosa sumamente valiosa, uranio, cobalto en cantidades mayúsculas. ¿Le iba a interesar a estas corporaciones paragubernamentales que están investigando ahí que lo sepan particulares que después iban a llegar a creer el estrellato ante la prensa? No, okay. Te arman el accidentillo, ¿verdad? Tenemos que irnos a la pausa comercial y te dejo en el aire 2 preguntas. La primera tiene que ver con... Entonces, por eso exploraron los alemanes ahí, porque eran recursos infinitos para la guerra. Ok, ¿qué podría haber en la actualidad de que tienen tan restringido el acceso? Espera, no me contestes todavía. Y que tienen repartido el pastel. Y la otra, una teoría es de que el petróleo, el helio 3, y quiero preguntarte, pero ¿podría también darse la posibilidad de que haya tecnología antigua, no necesariamente extraterrestre? Y la tercera pregunta que te dejo en el aire, ¿qué tiene que ver todo esto con la tecnología OVNI de los nazis? Bueno, solo antes de pasar a comerciales no quiero responder algo, solo quiero dejar una inquietud más en el aire. Cuando un territorio está cercado por mar y por aire, y hay puntos de desembarco de tropas, pero no es una invasión masiva, sino que solo hay como lo que se llama cabeza de playa, eso se le llama una interdicción naval, que es por ejemplo lo que quería hacer el Plan Colombia con la misma Colombia y luego también con Venezuela si no cesaban las actividades de las FARC. Hoy no lo van a hacer pues porque sí ya parece que las negociaciones van en base final. Ahora, tú haces una interdicción naval según el derecho internacional cuando estás en guerra con alguien. Entonces quiere decir que técnicamente los aliados siguen en guerra con alguien en la Antártida.
Ya nos vas a explicar eso, fíjate, más picado, nos dejaste. Damas y caballeros, ya regresamos con más de Frecuencia Paranormal por el 105.7. Recuerden que el teléfono en cabina, si quieren consultar algo, es 2283-2506 y 07, 2283-2506 y 07. Redes sociales, @Radio YXD. YXD, no te compliques, y de forma personal, Super Dordelli. Se escribe unido, doble L, Y al final. Super Dordelli unido, doble L, Y al final. A través de las redes sociales llega un par de comentarios. Dice, ¿dónde está el que me gustó? La tecnología extraterrestre para nosotros sería como dar a un grupo de bebés un microondas y que ellos averigüen cómo funciona y para qué sirve. Saludos, un gran programa y los invitados, siempre los oigo. Tatiana dice, Max, hace poco vi un programa hablaba de que muchas celebridades de Hollywood y millonarios del mundo estaban comprando terrenos al sur de Chile y Argentina. ¿Por qué crees que haya tanto interés en la zona? Todo esto al regreso de los comerciales. Venimos con más de Frecuencia Paranormal. De regreso en Frecuencia Paranormal para la segunda parte del programa. Como siempre, todos los jueves, Max Brano, periodista investigador, nos acompaña en cabina para teorizar, discutir, platicar acerca de los fenómenos paranormales y las teorías de conspiración que sabemos existen, pero que nadie se atreve a discutir. Nuevamente, Max, gracias por compartir tu visión del universo con nosotros, por hacer el esfuerzo y por dedicar tu tiempo a motivar a la gente a que se cuestione el porqué de las cosas. Te dejábamos varias preguntas planteadas antes de la pausa comercial. El tema del día de hoy tiene que ver con tecnología nazi después de la Guerra Mundial y su relación con las bases de diferentes países que hay en la Antártida. Y le preguntábamos a Max, que aparte de petróleo, de helio 3, ¿qué otras cosas podrían encontrarse ahí, teorizando, que esté tan cercado el lugar sitiado que nadie puede llegar? ¿Por qué no nos dejan a través de imágenes satelitales tomar fotos? ¿Por qué no nos dejan volar sobre esas zonas? ¿Por qué no puede ser sencillamente un destino turístico? Quiero ir a explorar, por decirte algo. ¿Por qué tenemos que pedir permiso? Y la tercera pregunta que dejábamos en el aire era, ¿qué tiene que ver todo esto con la tecnología ovni nazi después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, son tres preguntas. En cuanto a la primera, quiero decir que en la Antártida se está haciendo un experimento de nueva soberanía política territorial diferente de las soberanías que hemos conocido anteriormente, porque la Antártida está lotificada no como alguien pueda pensar solamente en la parte donde están los campamentos, sino que los campamentos son como los gérmenes de capitales que luego se van a establecer, de capitales tanto en el sentido corporativo como en el sentido de ciudades principales de un territorio, que cada uno de esos territorios se va a prolongar angularmente hasta el propio centro del continente, que sería un centro, según las teorías conspirativistas que te hablan de la tierra hueca, que era la geología que manejaban los alemanes nazis, un centro físicamente inexistente, sino que sería un centro más bien donde se encuentra un vórtice electromagnético que te hace pasar al doble electromagnético de la Tierra, el cual sería físico, tan físico como este, pero en otra realidad. Y esa realidad puede estar remotamente en el pasado o remotamente en el futuro, ya pasadas las crisis que nos vienen de cambio de era y que no van a ser pacíficas, como te habla aquel de amor, amor y mucho amor, uno que parece... Pero que son, eso estás hablando de una dimensión en la cual pudiéramos... Es decir, la Antártida es un punto de salto de la Tierra hacia universos paralelos. Okay. En esos universos paralelos existe también una antitierra y una paratierra, porque en el universo todo es trino, todo tiene su positivo, su negativo y su neutro. Entonces eso quiere decir que el futuro de la Tierra no se agota en las malas decisiones o erróneas que podamos cometer en este universo. Este es uno de los 3 posibles universos paralelos en que la Tierra se desenvuelve. Si uno falla, no quiere decir necesariamente que por eso se deban acabar los otros. Y es más, mientras los 3 estén existiendo, yo no puedo dar fe de que los 3 están existiendo, pero sí de que al menos este y otro más, del cual nos vienen a veces vehículos, seres, personas, o al cual saltan nuestros vehículos, seres y personas en las llamadas desapariciones misteriosas, al menos 2 de esos universos están existiendo. ¿Cuál sería el objetivo de tener acceso a esos portales dimensionales? Bueno, yo planteo aquí la misma teoría que don Miguel Serrano y que don Nimrod del Rosario, que murió después de don Miguel Serrano. ¿Y qué tal si en uno de estos universos paralelos el eje ganó la guerra? Es decir, podría seguir existiendo... No, exacto, pero ¿en qué nos beneficiaría? Es que si en uno de estos universos paralelos el eje ganó la guerra, porque esto, cuando hablas de universos paralelos y de tierras paralelas, significa que han tenido
la misma historia que nosotros, los mismos procesos históricos se han dado, descubrimientos de América, pero con variaciones de detalle, exacto, sí, porque la libertad humana ha tomado otras decisiones diferentes a las que se tomaron en esta cancha de juego. Eso quiere decir que ahí se ha creado otra economía, otra industria, otra tecnología que es verde, que es ecoamigable, que no se ha acabado su respectiva versión del planeta y que como son seres humanos también los que la practican, sus conceptos son trasladables a nosotros. Ahora, si sus conceptos son trasladables a nosotros, eso quiere decir que la avalancha ideológica y tecnológica que nos podría venir de la antitierra y de la paratierra, algunos añaden también la hipertierra, que era conocida por los griegos como Leuqueo, la Isla Blanca, sería una avalancha de conceptos tales que para empezar acabaría con el espectro político como hoy lo conocemos en el mundo. Hoy cuando hablamos de espectro político siempre se nos habla de izquierda, centro, derecha y no se quiere que salgas de ahí. Y siempre se nos habla de partidos políticos y cuando sale alguien hablando de candidatos sin partido o gremiales o territoriales, ese es el loco Brannon, ese es el excéntrico de allá, ese es don Barón Ferrufino, ellos son pensadores utópicos, pero es que todo lo que es utopía en una determinada realidad, tanto en cuanto tenga bases lógicas y económicas, en otro tipo de realidad puede haber encontrado realización. Y si de repente por ahí nos invaden, no digo yo como algunas películas casi de muñequitos, como unas que he visto nazis bajo la Antártida o unas que está nada más la cabeza de Hitler que habla en una especie de cuerpo robot, pero como en los años 20, chistosísimas, que no se las recomiendo a nadie porque son sacrílegas para mí, pero hacen reír, perdóname Führer. Pero si de esta antitierra pudieran venirnos estos conceptos simplemente a base de programas de televisión, de programas de radio o de programas holográficos que de repente se empezaran a materializar en nuestros medios de comunicación, nos botarían completamente la manera en que gestionamos los países. Por ejemplo, ¿sabías tú que la Alemania nacionalsocialista, en este planeta que habitamos, en este universo que habitamos, llegó a desarrollar ciudades sin impuestos? ¿Cómo hacían eso? Simplemente declaraban que los que habitaban una ciudad de más de X cantidad de miles de habitantes, ponerle más de 30,000 habitantes, no tenían que pagar impuestos al Estado central y además la tasa municipal, sino que o los impuestos al Estado central o la tasa municipal, y eso no lo dejaban a escogitación de los ciudadanos, sino que era una decisión que tomaba el Consejo Municipal. Entonces, supuesto que aceptaran que nada más tasa municipal, esa ciudad era declarada en estado de extraterritorialidad fiscal, que significaba que el gobierno central nazi no le podía colocar impuestos como los que nosotros pagamos a Hacienda. Entonces, esa tasa municipal la podías pagar de dos maneras. O la podías pagar de tu salario, como hacemos acá con las tasas municipales de la alcaldía, o por trabajos públicos. En otras palabras, si tú salías a barrer con los barrenderos, a enseñar en las escuelas públicas, a enseñar agricultura hidropónica, orgánica, etcétera, eso te lo tasaban en determinada cantidad de horas hombre, que tendrían que haber sido pagadas al precio vigente de la mano de obra en el mercado en ese momento, pero no te las pagaban. ¿Qué es lo que hacían? Te las descontaban de tu tasa municipal y el descuento podía ser tan grande que ya no tenías nada que pagar a fin de año. Y ciudades enteras grandes como Hamburgo lo llegaron a hacer. Casi todo el territorio no conquistado, sino que el de la patria original, se llegó a manejar así. Con solo que yo planteara esto en la asamblea, creo que me mandan a matar o me hacen un escándalo. O sea, si yo fuera diputado, me explico. Ahora, imagínate que de conferencistas en esta antitierra o de cursos ya prediseñados empezaran a caer programas prediseñados en las estaciones de televisión de Argentina, de Chile, de Australia, de Sudáfrica y por repetición satelital empezaran a cundir por todo el planeta. ¿Qué significa eso? Se cae el sistema mundial completo. Entonces, lo primero que tiene que hacer es cercar la Antártida electrónicamente y por eso todos ustedes que manejan Google Earth hagan este experimento. Tratar de ubicar fotos satelitarias más abajo del paralelo 38, dentro de la Antártida, tirando hacia el centro. Cuanto más hacia el centro tiras, vas a encontrar una disonancia cognitiva entre lo que es Google Earth y los mapas de tipo Atlas ya graficados que se pueden obtener, por ejemplo, en compañías de aviación. Las compañías de aviación sí te registran montañas y te las tienen que registrar porque si algún avión pasa por ahí, pues tiene que saber dónde están para no chocar con ellas. Google Earth no te registra nada. Lo único que te registra es un solo manchón blanco. No hay nada. ¿Por qué? Porque el satélite está vetado o te veta a ti una cornucopia o una matriz de accidentes geográficos que solo ellos tienen. Luego, por otro lado, te quiero decir, ¿qué tal si al final
la teoría de la tierra hueca es A eso quería llegar también. es en parte verdad. Vaya, no seamos tan ingenuos de suponer que la tierra es como un coco, ¿verdad? Y que adentro todo es agua dulce, y es la Disneylandia, y no hay negros, ni musulmanes, ni comunistas, sino que todo es un solo Hitlerlandia desde el principio de los tiempos. No, yo no digo eso, pero sí digo que la tierra podría no ser tan maciza como te la han pintado, sino que podría ser más bien como un vasto hormiguero con vastísimas cavernas. Bueno, si en este lado de la tierra, aquí donde habitamos, hay cavernas como las de Carlsbad, que adentro te caben campos de fútbol enteros, de fútbol latino, no este que juegan los gringos. Hace poco En lo particular, revelaron que antropólogos arqueólogos en Turquía habían descubierto la ciudad subterránea más grande de la historia. Tú me hiciste comentar ese documental varias navidades, por cierto, porque lo sacaba mucho para Navidad, pero no solo eso, yo he tenido una experiencia particular al respecto. En vida de mi madre, pues ella sí, de las cosas buenas que tuvo es que me siguió mucho la corriente en lo de la arqueología. Nos fuimos a meter al Yucatán a visitar Chichén Itzá y otros sitios de destino turístico normal, pero por alguna extraña razón la ruta turística nos desviaba a las grutas de Balancanché, que eran un santuario maya prehistórico. Por prehistórico entiendo antes de que los mayas tuvieran agricultura del maíz o empezaran a construir pirámides, pero yo sabía que era maya por los glifos, o sea, ya habían pintado cositas que eran característicamente de ellos. Pues yo recuerdo haber recorrido las grutas de Balancanché hasta una distancia de 2 kilómetros, que era hasta donde se acababan los focos que había puesto el gobierno mexicano, y luego alumbrabas con una lámpara de estas de detective que tiran el rayo bastante rectilíneo, y alcanzabas a ver estalactitas, estalagmitas y espacios abiertos con vastas lagunas donde podías meter chalupas de comando y no se veía el otro lado. Yo le pregunté al guía, mire, ¿y aquí al otro lado qué hay? No sabemos, me dijo, creemos que esto va a dar hasta el Mar Caribe. Yo pensé que me estaba exagerando hasta que vi en el Discovery, que es como el más científico de los dos, porque en el History sí ha detectado algunos programas algo pajerinis, pero sí vi de que actualmente el gobierno mexicano, después de la fiebre 21-12-12, y digo después, porque ya después, pues, esos proyectos no estaban influidos por esa fiebre del fin del mundo que ya viene, son proyectos normales, ha encontrado en estas grutas de Balancanché y otras que se abren en México, bajo tierra, pirámides y templos y ciudades sacerdotales, inclusive con las casitas de los siervos y de los que ayudaron a construirlas. No estoy hablando que nada más los sacrificios, han hallado desde luego los esqueletos de los fetos, pero es que además han hallado complejos del tamaño de Uxmal, a lo que vamos bajo entonces, tierra, y esto en capas superficiales no y más abajo. Haber en los polos. Ahora, lo que yo quiero plantear es esto: ¿qué tal si en yacimientos arqueológicos subantárticos existen tecnologías avanzadísimas del pasado? O sea, tanto avanzadas para el pasado como lo que podrían ser avanzadas para nosotros. O como por ejemplo lo que describen los textos del Mahabharata. Por ejemplo, entonces el que primero llegue a eso, o los primeros que lleguen a eso, porque ya se cartelizaron en la posesión del continente, es como que aparte de minas de petróleo, de tungsteno, de wolframio, de manganeso, de helio tejo, de lo que vos querás, tengan también minas enteras de conocimiento. Nadie nunca más les va a volver a disputar el planeta, ni venezolanos, ni musulmanes, ni ningún otro pueblo de morenitos bárbaros, porque sencillamente es posible que encuentren hasta tecnologías para controlar la mente humana en sueños. ¿Me explico? Incluso creo que sobre eso ya he visto alguna película de ciencia ficción donde llegan a una ciudad donde está la primera civilización del planeta con pirámides escondidas, y creo que era Depredador 3. Ah, sí, esa era, Predator 3. Ahora, esta película está basada en materiales que ya han ido emergiendo poco a poco, y en algunas de las entregas de estos reportajes sobre la Antártida van a encontrar ustedes en tomas recientes de hace apenas 10 años que algunas pirámides empiezan a deshelarse ya, y no es que te lo cuentan, es que te proyectan las imágenes. Ahora, ya siendo más lógico, más cuerdos y más aterrizados, quiero decirte esto: si la Alemania nazi e Italia también, que le ayudó en sus expediciones, llegaron a colonizar y a militarizar un territorio que llamaron Nueva Suabia, que lo anexaron a la Federación Alemana y que en derecho internacional les sigue perteneciendo a ellos, todo eso, y dejaron fortines ahí y bases por todos lados, ¿no será que ahí han quedado abandonadas también y consecuentemente congeladas y por lo tanto preservadas muchas de las patentes, fórmulas, armamentos de destrucción masiva, abonos, tecnologías biológicas y demás que encontraron? Es decir, es en otras palabras como que llegaras a los secretos del búnker de Hitler o de los búnkeres no encontrados del Tercer Reich, pero preservados en hielo. Ahora, yo quiero decir aquí un detallito poco conocido. Poco después de la Segunda Guerra Mundial,
el mismo almirante Byrd, que se supone, y nada más se supone, porque nunca ha llegado a ser un hecho cierto, y actualmente hay historiadores revisionistas que no son pronazis, sino nada más revisionistas de la historia de la Antártida, que cuestionan que él haya llegado de verdad al propio Polo Sur. A este mismo almirante Byrd, que estaba sazón todavía, tendría unos sus 50 y fichas de años, le encomendaron la llamada Operación High Jump, conocida también como la invasión de la Antártida. 14 navíos norteamericanos, 4 canadienses y 3 destructores británicos de distinto tamaño y una flota submarina norteamericana que arrancó de las Canarias y no paró hasta llegar a las Malvinas argentinas y no británicas, pero que entonces como ahora estaban ocupadas por los británicos, iniciaron lo que ante toda la prensa del mundo, y de eso pueden ustedes encontrar fotos y detalles en el libro de oro de la prensa gráfica aquí, en el libro de oro del diario de hoy, está dicho ahí, lo sacaron, que eran maniobras de guerra de nieve. Y no te lo decían claramente, solo te lo insinuaban porque no habían roto los aliados occidentales todavía con la Unión Soviética, no había aún un muro de Berlín ni la muralla esta que dividía toda Europa, no se había llegado a esa partición, te daban a entender que eran como maniobras de guerra en nieve por si el día de mañana los soviéticos eran los enemigos. Pero ¿qué pasó? Fíjate lo que pasó. Media docena de estos barcos y 3 de los submarinos fueron hundidos. Y no por accidente. El almirante Byrd testificó ante audiencias del Congreso, y hay noticias de eso que pueden ustedes revisar, de los años 46, 47, 48 y 49 en el New York Times, en el Miami Daily Herald y en el London Times, que habían sido hundidos por fuerzas hostiles del eje en la Antártida, que al modo de ver de él, pues ignoraban que la guerra había acabado y no se habían rendido aún. Esto bien puede ser. Aquí llegaba antes una revista argentina que se llamaba 7 Días Ilustrada, que era como del mismo género que Hola y Gente, excepto que como en ese tiempo estaban las juntas militares en Argentina, pues las damas de sociedad que fotografiaban eran las mujeres y las amantes de los generales y sus hijas y bla, bla. Pero sí era la High Life de Argentina y Chile, y circulaba por todo el país. Y traían también reportajes monográficos. Uno de los reportajes que yo recuerdo haber leído fue Los submarinos del Río del Plata, que abarcó 7 números de la revista, donde te documentaban perfectamente, y la embajada americana ni ningún organismo aliado jamás desmintió eso, que hasta una distancia de 3 años y medio posterior a la firma de la rendición en Europa y en Japón, se estuvieron rindiendo submarinos alemanes en la bahía del Mar del Plata. Ahora, 3 años y medio después, perdóname, ya con la tecnología radial que había en aquella época, sabías perfectamente que tu país estaba derrotado. ¿Qué habían estado haciendo? Y lo más importante, ¿cómo habían estado navegando en alta mar sin ser detectados durante 3 años y medio? Okay. Hoy se puede hacer, pero en aquel tiempo no, a menos que no hayan estado navegando, sino que hayan estado anclados y atracados en algún lugar secreto. ¿Qué cree Max Brano que pasó? Yo creo que esto pasó. Cuando el Tercer Reich y los italianos vieron que iban a ser derrotados en Europa, dijeron, tenemos un montón de tecnologías ultrasecretísimas y avanzadas, que si esto llega a quedar en manos de los soviéticos, el mundo aliado, que se parece más al de nosotros que el de los soviéticos, prácticamente todo eso va a ser comunista. Entonces hagamos una cosa, embarquemos todo esto, enviémoslo a la Antártida, dejémoslo semisepultado allá entre los hielos, y cuando se haya aplacado el polvo de la guerra, se lo vendemos o se lo cedemos al gobierno argentino y al gobierno chileno, que en aquel momento, no nos olvidemos, eran pronazis. Y vamos a tratar de reconstruir ahí regímenes similares. Entonces yo lo que creo que se verificó fue la primera parte del plan. O sea, lograron trasladar las tecnologías, pero luego por los cambios de alianzas que se constituyó la OTAN, empezó la Guerra Fría, el mundo se dividió en dos, Argentina y Chile tuvieron que alinearse con los aliados occidentales porque ya no había más nada en medio, ya no hubo nada que trasladarle a gobiernos amigos en Buenos Aires ni en Santiago, por la sencilla razón que ya no había gobiernos amigos, entonces lo han dejado ahí, pero no es que está abandonado, no es que está perdido. Los que han dejado esas tecnologías sepultadas en el hielo de la Antártida tienen los mapas y tienen los medios para volver por ellas, y es posible que tengan los medios hasta para manejarlas telemétricamente, solo que no las van a soltar, sino hasta que sepan a quién soltarlas, que representen un tipo de gobierno y economía más o menos parecido u homólogo a como ellos pensaban. Ok, aquí termina la primera parte del programa. Dejaremos para el próximo jueves los cuestionamientos. ¿Qué tiene que ver todo esto que está sucediendo con lo que se llama tecnología OVNI, nazi? Para que Max nos explique un poco más la relación y qué es lo que tiene que ver y a qué se le llama. Sí, estoy hablando de tecnologías secretas, entre unas va comprendida ahí los ovnis, pero no lo único, ahí van comprendidos también los centras, los portales, los rayos tractores,
los campos magnéticos aeronavales. Solo quiero citar una que es poco mencionada en el libro de ovnis, pero se menciona. Cuenta el almirante Byrd en Operación High Jump, historiada por Pepe Rodríguez, español, pero que tuvo el privilegio de entrevistar para su libro a uno de los hijos del almirante Byrd, que cuando la escuadra naval norteamericana iba llegando a las costas de la Antártida, emergió del mar una especie de muralla de fuego. Entonces se dio la contraorden al navío de retroceder, pero es que un navío cuando ya está tirado en línea vectorial recta, no es como que sea una moto que le podés poner freno ipsofácticamente. Entonces, cuando la punta del navío fue penetrando la muralla que se había alzado, simplemente se fue desintegrando. Entonces no es que lo vieron hundirse, es que toda la dichosa nave desapareció. Ahora, yo a eso lo llamo una tecnología secreta, que si lo ve un pinche ballenero japonés de esta época, o un ballenero argentino, va a decir cosas extraterrestres, y tal vez son cosas terrestres inventadas por un gobierno que desapareció hace relativamente poco, pero que pudo haber sacado la información técnica de mediumnidades que en su tiempo fueron establecidas con otras dimensiones, con otros mundos o con universos paralelos. Hay más de una manera y no todas tecnológicas de obtener Entonces, información. cuando tú le llamas tecnología ovni nazi, no necesariamente tiene que ser directamente de una raza que vive en un planeta vecino. Puede ser derivada, puede ser que encontraron. Puede ser derivada del equivalente de la humanidad terrestre en la antitierra. O puede ser incluso que, bueno, por ejemplo, en Inglaterra se ha estilado mucho y en Canadá también, Finlandia practica eso, en Brasil actualmente, la llamada arqueología paranormal, que también es conocida como etnoarqueología. Consiste en que al arqueólogo científico normal, con conocimientos técnicos y todo, pero que se ha detectado que tiene algunas facultades paranormales, lo pones un poco loco con las drogas de los primitivos de ahí de la zona donde has ido a explorar. Entonces viene esta persona y contra un mapa, en vez de andar tonteando 7 años para hallar algo, te dice, aquí hay. Y son masas de este tamaño y todo que vale la pena explorar, o son solo cacharritos, no vale la pena explorar. Y pegan, siempre pegan. Entonces, bajo ese mismo sistema, que no es de invención finlandesa ni británica, sino alemana, ellos pudieron haber recuperado mucha tecnología védica, aria o hiperbórea del más lejanísimo pasado, de una época en que la Tierra también fue tecnológica, pero que reproducida esa tecnología en el siglo XX y XXI sería vista como extraterrestre, y prácticamente lo sería, porque sería la tecnología de cuando la humanidad habitaba un planeta Tierra que no es como ahora. Había inclusive dinosaurios, milodones en Argentina, etcétera. Entonces, si nosotros pudiéramos llegar a ese planeta Tierra, aunque es nuestro planeta, no lo veríamos con los mismos ojos, lo veríamos como si hemos llegado a otra parte. Ok, ya veremos qué temática dejamos para el siguiente programa. Lo que sí que nos quedan algunas preguntas en el aire. Alonso, las contestaremos el próximo jueves. ¿Cómo se llaman los mapas del judío español árabe y el programa que dicen? Piri Reis, mapas de Piri Reis, solo ponga eso en un buscador y va a encontrar como 343,000 entradas. Disculpe, ¿y don Barón Ferrufiño era espía secreto? No, si algo no tenía era nada de secreto, por eso estuvieron a punto de matarlo como 20 veces. Pero lo que sí era muy escurridizo. Hay un artículo que se llama Los alemanes en Antártida. Buenas noches, Luis. Pregúntale a Max si el axioma de él es ser un todólogo y si también sabe algo sobre la tecnología K4 y también qué es el rotar de los judíos, el giro griego, el circo romano. En fin, de ahí Max, otra persona te pregunta que si en algún momento los nazis tuvieron interés en El Salvador o en Centroamérica. Max, ¿sería que este mundo subterráneo planteado en la Antártida sería el mismo o tendría relación con el que Julio Verne plantea en su obra Viaje al centro de la Tierra? Es que Julio Verne conoció al almirante Byrd. El almirante Byrd, cuando hizo su viaje hacia el centro de la Antártida, haya llegado ahí o no, estaba jovencitísimo y Julio Verne estaba viejo. Pero Julio Verne era miembro de una sociedad masónica ultra luciferina y ultra secretísima hasta dentro del mundo de la masonería, que se llamaba la Sociedad de los Polares, y también era miembro de la Sociedad de la Niebla. Y la Sociedad de la Niebla y de los Polares a veces celebraba conferencias en Inglaterra. Byrd llegó a Inglaterra y al menos en 2 ocasiones se entrevistó con Julio Verne, en una de las ocasiones después de su sobrevuelo sobre el centro de la Antártida, entonces pudo haberle transmitido información. Todólogo es un adjetivo que no existe en el castellano y que me lo inventaron
Yo no sé si porque no tenían cómo llenar la pantalla fue lo No, que lo se que les pasa es de ocurrió, que aquí en El o por Salvador se ha molestarme en inventado, Canal 12. no es que se ha inventado, se ha implementado decirle todólogo a una persona que tiene mucho conocimiento acerca de muchas cosas, pero también se ocupa de manera vulgar para describir al salvadoreño de que le preguntas cualquier cosa y aunque no la sepa, pero él siempre tiene una respuesta. Bueno, pero una cosa sí le garantizo yo, si de algo no tengo una respuesta, les voy a decir, no sé, vaya, les voy a decir 3 temas en los que nunca me metería y por favor te suplico que no me metas a menos que veas que puntualmente creas que sé de eso. Por ejemplo, yo cosas de amor no menciono jamás, porque yo soy hijo de una familia disfuncional donde estuve aguantando B y no termino la palabra desde que tenía 4 años hasta que mi mamá se murió. Entonces, yo lo que sé del amor es disparar, plantar minas, desarmar las secrecidades del Partido Comunista Salvador. A mí no me interesa el amor, a mí me interesa cómo luchar y vencer, punto. Ok, Max, otra gracias cosa por de habernos la que acompañado. jamás te hablaría es de familia, porque eso no tuve nunca. Nos vemos el próximo jueves y gracias por compartir tu tiempo y tu energía. Damas y caballeros, ¿quieren saber más? A través de mi fanpage he posteado el día de hoy unos artículos para que los busquen si les interesa. Los astrónomos se preguntan, ¿hay más planetas ocultos en el sistema solar? Otro artículo se llama, el Sol influye en nuestra longevidad, incluso al nacer. Pero los más interesantes tienen que ver con que se crea un disco duro cuántico revolucionario que almacena datos 100 veces más tiempo. El otro dice, es un estudio que habla de que tan solo en 35 años casi nadie va a morir de cáncer. ¿Quieren saber por qué? Tienen que leerlo. Los dos que más me llaman la atención son los siguientes. Dice, descubrimiento revolucionario. Un científico mexicano crea una batería con carga infinita. El científico mexicano ha logrado crear, en base a una molécula humana, una batería que puede durar un siglo sin necesidad de carga. Sí quiero dar una pequeña opinión. Si es un científico mexicano y te lo publicita Russian Television, es mentira, axiomáticamente, eso no inventan nada más que droga. Tiempo, Max. Pero, si es cierto que es con una molécula humana que se carga la batería, yo propongo que empiece a ensayarla con los mexicanos, especialmente con los del estado de Guerrero, a ver si es verdad. Seguro enciende todo el Distrito Federal. La última entrega tiene que ver con el objeto en el fondo del mar Báltico. Las últimas informaciones que se tienen es que los buzos que han tratado de acercarse a esto, que muchos piensan que es una nave extraterrestre, apaga los aparatos eléctricos de los buques y no pueden acercarse. Es que si quieren saber más, busquen Super Dordelli en el Facebook, unido LLY al final. Damas y caballeros, se acabó el programa, se quedan con DJ Negro en un episodio más de Zona Dance. Gracias, buena vibra.